de la policía, pero vamos a estar dando más detalles más adelante. Estamos en comunicación con la fiscal Irene Álvarez. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes para vos y tu radio audiencia. Doctora, queríamos hablar sobre este tema que se daba a conocer ayer, funcionarios de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero que enfrentarán juicio oral y público. ¿Nos podéis recordar quiénes son en este caso los acusados? Tengo entendido que ahí está el exdirector también de la penitenciaría. Bueno, son 29 personas las acusadas eh, y nosotros en el marco de la investigación de aquel suceso que se daba el 19 de enero del 2020, realizamos una serie de actos investigativos, ¿verdad? Que colección de elementos probatorios que nos llevan a sostener la acusación formulada contra estos funcionarios y hay un civil Mm, procesado también por los hechos punibles de liberación de presos, frustración y a la persecución y ejecución y asociación criminal. ¿Por qué? Porque ellos estando como garantes en el cumplimiento de sus funciones desde el director, ¿verdad? Ellos permitieron, facilitaron eh, que ese túnel se construya, según lo que manifestó nuestro perito, el arquitecto Nakayama, en aproximadamente 7 días. Entonces, si ellos hubieran puesto eh, o vamos a decir, si hubieran tenido el deber, el cuidado y el cumplimiento de sus propias funciones, eso no iba a poder ser posible. Entonces, ¿por qué hablamos de liberación de presos? Porque ellos tienen su calidad de funcionarios penitenciarios y hacían rondas. Por eso es que se trata de un grupo también de varios funcionarios que dentro de esa semana que estimamos se construyó el puente, estaban a cargo de la supervisión de ese pabellón en particular, que era el pabellón A, baja y alta, que pertenecía a miembros del PCC. ¿Y por qué hablamos de asociación criminal? Porque la configuración del tipo penal nos permite a nosotros atribuirle a un ciudadano, ¿verdad? Sin ser o formar parte de esa agrupación criminal, colaborar con ella. Entonces, todas esas acciones que ellos debieron tomar, incluso el director había comunicado, según explicó su defensa, una posible fuga en el mes de diciembre que se iba a perpetrar de afuera para adentro. Entonces, habiendo tomado todas esas previsiones, teniendo todos esos datos previos, ¿cómo es que no en el uso y atribución de sus funciones no trasladó a las cabecillas o en el uso y atribución de sus funciones no pidió un refuerzo dentro de ese pabellón o no estableció mayores controles? Nosotros, sin entrar en lo que todavía no podemos hacer porque es parte de la etapa de juicio oral y público, pero nosotros tuvimos el acceso a las cámaras de seguridad que se encuentran dentro del propio penal y esas cámaras nos llevaron a determinar incluso cómo era la falta de control de ese pabellón donde se encontraban estas personas, primero de alta peligrosidad y identificadas como miembros de esa agrupación criminal denominada Primer Comando Capital, ¿verdad? Estamos hablando de la liberación de 76 reos que tenían tanto medidas cautelares preventivas como condenas. Y entonces por eso es que nosotros con los elementos, vamos a decir, que fuimos colectando, podemos determinar la participación de cada uno de ellos en estos hechos que ocurrieron en aquel 19 de enero, perdón, del 2020. Evidentemente, doctora, mencionaba usted que su perito decía que en 7 días se terminó de construir. El movimiento en el lugar de la construcción, obviamente, debería de haber llamado la atención a estos funcionarios. Claro, voy a, sí, como es, cuidando un poquitito los extremos procesales, ¿verdad? Voy a darte si yo controlo las celdas, como el control se puede percibir en otros pabellones, e incluso como ellos tienen la metodología de trabajo, de que
hay un horario donde todos tienen que salir de cada uno de su celda, se toma lista y se vuelve a hacer el mismo control a la noche. Y justo en ese pabellón, en esa semana no hay ese control. Me da a mí a suponer con otros elementos probatorios, ¿verdad?, de que habiendo un conocimiento y una posibilidad y el movimiento mismo que se percibe, ¿verdad?, que es lo que nosotros vamos a exponer finalmente en juicio oral y público, pretendiendo sostener la acusación y finalmente llegando a una sanción justa, porque el hecho grave aquí es que ellos eran funcionarios del Estado, encargados del cuidado, de la protección, tanto a nivel penitenciario de los reclusos, como también de la sociedad, en cuanto a tomar las medidas necesarias dentro del penal, a los efectos de poder, vamos a decir, cuidar que no ocurran estos eventos, más allá de solicitarle a la policía un apoyo, a los militares un apoyo externo. Pero vos, como funcionario penitenciario, tenés una responsabilidad respecto al penal en el cual estás prestando servicio. Entonces, si esto pudo pasar dentro de ese penal y esto se dio de manera a que 76 reclusos de alta peligrosidad pertenecientes todos al primer comando capital, entonces quiere decir que tu función no era la que debías de prestar, ¿verdad? Por eso la gravedad, los hechos punibles, por decir de alguna forma, no contemplan penas muy elevadas, pero las sanciones tienen que darse. Somos funcionarios del Estado y cada uno tiene que responder finalmente por la responsabilidad que era inherente a su cargo. Totalmente. Decía, doctora, entonces que son 28, 29 total personas, serían 28 en total funcionarios de la penitenciaría. Sí, y un civil que ocurre días posteriores a la fuga, donde colegas de Pedro Juan Caballero, en el marco de un allanamiento en un edificio, encuentran a esta persona en una camioneta con el motor ya en arranque y dos personas que se habían fugado de la penitenciaría, a quienes aparentemente ayudaría a salir o a huir de ese lugar, ¿verdad? Entonces, al identificarse, se le aprende a los tres y resultaron ser dos fugados y el ciudadano que les estaba ayudando a escapar del lugar, ¿verdad? ¿Esta persona era familiar, conocido de estos dos que se fugaron, doctora? No era familiar. La verdad que él no dio explicación. Sostiene su defensa que estaba ocasionalmente nomás en el lugar, pero nosotros tenemos otros elementos probatorios que nos dan cuenta de que él efectivamente estaba ahí para propiciar la huida de estas personas, ¿verdad?, que se habían ya fugado del penal. Doctora, te agradecemos muchísimo este contacto, muy amable. No es nada, que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. La fiscal María Irene Álvarez, entonces, con relación a estas personas que afrontarán juicio oral y público, como mencionaba la misma, por liberación de presos, asociación criminal, este es el caso